1973. Ese año, el T-72 entró en servicio y cambió las reglas del campo de batalla. Todos conocen las imágenes. El tanque desfila por la Plaza Roja, el tanque avanza por el desierto, el tanque recibe un impacto directo y su torreta sale disparada hacia el cielo. ¿Es el T-72 una obra maestra o una trampa mortal? Parecía el arma definitiva de la guerra soviética, pero la realidad en el frente fue muy distinta. El diseño ocultaba un defecto fatal que condenaba a sus tripulantes en segundos. A primera vista, un blindado imbatible, pero en realidad, una bomba de tiempo con orugas. La cámara registra el momento exacto del impacto. No hay fuego gradual, solo una explosión masiva que separa el acero del chasis. Se escucha el estruendo del metal desgarrándose. Los tres tripulantes no tienen tiempo de reaccionar, pero esto era solo el principio. Para entender el desastre, hay que mirar el interior. El T-72 eliminó al cargador humano para ganar velocidad. En su lugar, instalaron un carrusel automático de munición justo debajo de los asientos. El cargador mecánico selecciona el proyectil y lo introduce en el cañón. El sistema es rápido y eficiente. Sin embargo, el diseño sacrificó la seguridad por el perfil bajo. Los proyectiles no están protegidos en compartimentos aislados, están rodeando a los soldados. Si un proyectil enemigo perfora el blindaje, el calor alcanza la reserva de pólvora. El resultado es inevitable. En el video se nota la violencia del fenómeno. Se llama efecto Jack in the Box. La presión interna sube tanto que las soldaduras ceden. La torreta de 12 toneladas vuela por los aires como un juguete. Los eventos se aceleraron durante la Guerra del Golfo. Los tanques iraquíes se enfrentaron a la tecnología occidental. Los proyectiles perforantes de uranio empobrecido atravesaban el acero soviético con facilidad. No hubo duelos largos, no hubo resistencia heroica. Nadie se atrevía a ocupar el puesto del conductor después de ver los resultados. El olor a combustible quemado y el metal fundido marcaron el destino de miles de unidades. El blindaje reactivo se añadía a las paredes externas para detener los misiles. Pero la debilidad interna seguía ahí, esperando un solo contacto. No podía haber errores en el mantenimiento. Un fallo en el cargador automático podía atrapar el brazo del artillero. Las historias de tripulantes mutilados por su propia máquina se volvieron comunes en los cuarteles. El espacio era tan reducido que solo hombres de baja estatura podían operar el vehículo durante horas. Luego, la situación empeoró en los conflictos modernos. Los drones suicidas ahora atacan el techo, el punto más delgado del tanque. Un pequeño explosivo es suficiente para activar el carrusel de munición. La cámara de un dron muestra el impacto. Un segundo de silencio. Una columna de fuego de 30 metros de altura. Aquí la historia dictó su sentencia. 20.000 unidades fabricadas. 40 países diferentes aún lo mantienen en sus filas. El T-72 no es solo un tanque. Es el blindado más extendido del planeta. Hoy domina los campos de batalla en Ucrania. Ambos bandos lo utilizan para destruir posiciones enemigas. Pero ¿por qué este diseño sigue siendo el estándar después de décadas? La respuesta es simple. El acero y la necesidad de producción masiva. ¿Cómo surgió este gigante? Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el panorama era un caos logístico. Los soviéticos tenían demasiados modelos diferentes. Tanques medios, tanques pesados y artillería autopropulsada llenaban los almacenes. El legendario T-34 había ganado la guerra, pero era un diseño de emergencia. No servía para el futuro. En las grabaciones de la época se observa. Las fábricas no daban abasto con tantos modelos distintos. Los ingenieros buscaban una plataforma única. El desarrollo fue un desastre político de pasillos y despachos. Pero el objetivo era claro. Necesitaban un sucesor que pudiera fabricarse por millones. A primera vista, el éxito llegó con el T-54 y el T-55. Pero en realidad, esos modelos solo eran una transición. Se fabricaron 100.000 unidades. Es el tanque más producido de la historia humana. Sin embargo, la tecnología avanzaba demasiado rápido. El blindaje convencional ya no era suficiente frente a los nuevos proyectiles de Occidente. Entonces, ocurrió el verdadero salto técnico. El T-64 cambió las reglas del juego. No era una mejora, era una revolución mecánica. En el plano técnico se ve un casco mucho más compacto y bajo. Introdujeron un cañón de 125 milímetros. Era un arma masiva para un vehículo tan pequeño. Pero esto era solo el principio. El T-64 era sofisticado y extremadamente caro.
demasiado complejo para el soldado promedio. El ejército necesitaba algo más rústico y letal. Los eventos se aceleraron. El alto mando exigió un tanque que cualquier fábrica pudiera construir bajo fuego enemigo. Así nació el concepto del T-72. Se escucha el rugido de un motor diésel simplificado. Se nota la ausencia de electrónica costosa. Aquí la ingeniería soviética decidió sacrificar la comodidad por la cantidad. No había vuelta atrás. El mundo estaba a punto de conocer el blindado que definiría la Guerra Fría. El Tribunal del Combate dictó sentencia. Aquel diseño marcaría el destino de los conflictos modernos. 1964. En plena Guerra Fría, la Unión Soviética presentó el T-64. Este tanque sorprendió al mundo entero. No era una evolución, era un salto tecnológico radical. ¿Por qué causó tanto impacto? Los analistas occidentales no podían creerlo. El tanque integraba un blindaje compuesto revolucionario, montaba un cañón de ánima lisa de gran calibre, incluía un cargador automático que eliminaba a un tripulante. Todo el diseño estaba repleto de sistemas de alta tecnología. A primera vista, un arma invencible, pero en realidad un dolor de cabeza para el Kremlin. Al principio surgieron fallos críticos. El T-64 era un concepto nuevo y totalmente sin probar. En las reuniones del alto mando, la opinión militar estaba dividida. El tanque necesitaba tripulaciones de élite. Solo soldados con entrenamiento avanzado podían operar esa tecnología moderna. Pero esto era solo el principio del problema. Moscú sabía que, ante un conflicto global, dependerían de reclutas. Un ejército de hombres con instrucción básica debía tripular los blindados. Además, el T-64 era demasiado costoso. Su fabricación era lenta y compleja. Los soviéticos necesitaban números masivos, pero las fábricas no daban abasto. No había vuelta atrás. Tenían que buscar una solución intermedia. Los ingenieros recibieron una orden clara. El objetivo era desarrollar una nueva versión del T-64. Debían mantener el concepto moderno, pero simplificarlo al máximo. El blindado tenía que funcionar de forma fiable en el campo de batalla. Debía ser fácil de producir en serie. Sobre todo, el soldado regular debía manejarlo sin errores. En los planos se nota el cambio. Menos piezas complejas, más robustez. Así nació el prototipo Objeto 172. Fue la respuesta técnica a un problema logístico imposible. Se escucha el motor rugir en las pruebas de resistencia. El diseño se adaptaba finalmente a la realidad de la guerra. Así comenzó el camino hacia el tanque más famoso de la historia soviética. Planta de Ural, 1973. Las pruebas demostraron que la máquina era letal. El tanque entró en producción oficial con un nombre que haría historia, el T-72. ¿Cuál era el plan original de los soviéticos? Una estrategia de reserva extrema. Durante un tiempo lo llamaron el modelo de movilización. La idea era fabricarlo en cantidades masivas solo si estallaba una guerra total. El T-64 y el T-80 quedarían como tanques de vanguardia para las unidades de élite. Pero la realidad rompió los planes del mando central. Pronto, la producción limitada se convirtió en una fabricación a escala completa. El mercado de exportación se abrió de golpe. Los países árabes necesitaban blindados tras años de conflictos constantes y el Kremlin vio una oportunidad de oro. El dinero y la influencia pesaron más que el secreto militar. A primera vista, un tanque rústico, pero en realidad una obra de ingeniería agresiva. La cámara registra la silueta del vehículo. Es extremadamente baja. Mantiene el cañón de ánima lisa de 125 milímetros, igual que el T-64. Sin embargo, el cargador automático fue rediseñado por completo. Ahora era mucho más fiable y rápido. Este cañón era un problema serio para Occidente. En su lanzamiento, era la pieza de artillería blindada más grande en servicio activo en todo el mundo. Los ejércitos de la OTAN entraron en pánico. Sus cañones estriados de 105 milímetros se habían quedado obsoletos de la noche a la mañana. Tuvieron que acelerar sus programas de mejora para no quedar indefensos. Pero el diseño del T-72 tenía un secreto en su estructura. Redujeron la tripulación a solo 3 hombres: conductor, artillero y comandante. Eliminaron al cargador humano. Al usar una máquina para introducir los proyectiles, el tanque podía ser mucho más compacto que los diseños occidentales. En el encuadre se ve la diferencia. No hay espacio desperdiciado. No se necesitaba altura para que un hombre estuviera de pie moviendo munición pesada dentro de la torre. El mecanismo lo hacía todo. En teoría, esto permitía una cadencia de fuego sostenida mucho más alta en mitad del combate. Los eventos se aceleraron. El T-72 ya no era un modelo de reserva, era el nuevo estándar del bloque del Este.
Así se preparó la máquina para la batalla. 40 toneladas de peso. Esa es la cifra clave. El T-72 se diseñó bajo una lógica agresiva, ser un objetivo pequeño, rápido y letal. El contraste es total. Un tanque Abrams moderno alcanza las 70 toneladas. El modelo soviético es casi la mitad de pesado, pero mantiene la misma potencia de fuego. En carretera, el vehículo vuela a 70 km por hora, pero el diseño tiene un fallo crítico. En la grabación se observa, el tanque intenta retroceder y apenas se mueve. Su marcha atrás es ridículamente lenta. Solo 5 km por hora. Es una trampa mortal si necesitas cubrirte rápido. ¿Por qué se aceptó este defecto? Los ingenieros priorizaron el avance sobre la retirada, pero los problemas no terminan en la velocidad. El tanque incluye un equipo de snorkel. Esto permite cruzar ríos de hasta 5 metros de profundidad. El vehículo conduce por el fondo mientras respira a través de un tubo montado detrás de la torre. En el encuadre se ve una masa de acero sumergida que solo deja ver un poste metálico. A primera vista, una ventaja táctica, pero en realidad una maniobra suicida. El riesgo es extremo. Si el motor se apaga bajo el agua, la tripulación queda atrapada. La presión impide abrir las escotillas. Solo pueden salir si el tanque se inunda por completo para igualar la presión externa. Cualquier fuga mínima bajo el agua significa una muerte por ahogamiento. Por eso, casi nadie usa esta función en combate real. No había margen de error para los soldados. Luego la situación empeoraba al sellar el vehículo. Este sistema de sellado también sirve para defensa nuclear, biológica y química. El compartimento de combate se cierra herméticamente. El aire entra exclusivamente por filtros especiales. La idea era sobrevivir en un entorno apocalíptico. Sin embargo, el costo técnico era demasiado alto. Para lograr el sellado se usa una junta de goma inflable en el anillo de la torreta. El resultado es nefasto. Una vez inflada, la torreta queda bloqueada. No puede girar. El tanque se convierte en un búnker estático que solo puede disparar hacia adelante. Los eventos se aceleraron hacia la inutilidad. En el campo de batalla, un tanque que no mueve su cañón es un objetivo fácil. Nadie usa este sistema en situaciones de fuego real. Tal vez, en un futuro de guerra total, estos tanques recorran campos radiactivos buscando supervivientes. Pero hoy, son solo máquinas con funciones que nadie se atreve a activar. Así terminó el sueño de la invulnerabilidad soviética. 22 proyectiles listos para el combate. Ese es el corazón del sistema de carga del T-72. Bajo la torreta se encuentra un carrusel giratorio de metal. Este mecanismo almacena la munición en dos partes separadas, el proyectil y la carga propulsora. ¿Cómo funciona este sistema en plena batalla? El proceso es mecánico y preciso. El carrusel gira hasta posicionar el tipo de munición seleccionado. Un brazo robótico levanta las piezas y las introduce en el cañón en dos etapas distintas. Primero, entra la ojiva. Un segundo después, entra la carga de pólvora. El disparo ocurre. El cañón retrocede. En la grabación se ve, una pequeña escotilla en el techo de la torreta se abre automáticamente. El casquillo vacío sale disparado hacia el exterior. Todo el ciclo de carga dura exactamente 8 segundos. Pero surge una duda razonable. ¿Es un cargador automático mejor que un soldado entrenado? A primera vista, un humano es más veloz. Un cargador de carne y hueso puede disparar más rápido si tiene los proyectiles a mano, pero la realidad del combate es distinta. Un soldado se agota. Tras 5 disparos rápidos, el suelo del tanque se llena de casquillos calientes. El cargador debe esquivar el metal ardiente y buscar munición en estantes incómodos. El autómata no conoce el cansancio. El mecanismo mantiene el ritmo de 8 segundos desde el primer proyectil hasta el número 22. El T-72 no se detiene ahí. El tanque transporta 20 proyectiles adicionales fuera del carrusel. Estas piezas están repartidas por todo el compartimento. El jefe del tanque elige el proyectil mediante un dial. Fragmentación para infantería o sabots perforantes para blindados enemigos. Los ingenieros soviéticos pensaron en todo. Si el sistema eléctrico falla, la tripulación utiliza una manivela manual. El proceso se vuelve lento y agónico. En este modo, el tanque solo puede disparar 2 veces por minuto. No había margen de error. Sin embargo, esta ventaja técnica escondía una trampa mortal. ¿Cuál era el fallo principal del diseño? El almacenamiento de la munición carecía de blindaje interno. Los proyectiles rodeaban a los 3 tripulantes sin ninguna separación física. El peligro real no estaba solo en el carrusel. El mayor riesgo eran esos 20 proyectiles extra colocados en cualquier espacio vacío del interior.
En el video se aprecia el hacinamiento, cajas de pólvora junto a los asientos y bajo las piernas de los soldados. Cualquier impacto que logre perforar el blindaje genera esquirlas al rojo vivo. Si una sola chispa toca las cargas propulsoras, el desastre es inevitable. La pólvora se inflama en milisegundos. Se produce una reacción en cadena de explosiones internas. La presión dentro del tanque aumenta de forma violenta. En una fracción de segundo, la energía acumulada busca una salida. El resultado es siempre el mismo. La torreta sale despedida por los aires. Para la tripulación, el final es instantáneo. En cuanto al arsenal secundario, el diseño era austero. No buscaba sofisticación, sino eficacia bruta. El tanque contaba con una ametralladora coaxial PKT y una ametralladora pesada en la escotilla del comandante. Así terminó la configuración de ataque de esta máquina. Una ametralladora DSHK de calibre 12.7 milímetros. Ese era el armamento del comandante sobre el techo de la torreta. Pero el verdadero problema estaba en el interior. ¿Cómo era operar este tanque? Los tanquistas occidentales lo definieron con una palabra: asfixiante. El espacio interno del T-72 era increíblemente reducido. El artillero y el comandante estaban atrapados. A su izquierda, el enorme bloque del cierre del cañón. A su derecha, las paredes frías de acero de la torreta. No había espacio para girar el cuerpo. Una vez que las escotillas se cerraban, la visibilidad desaparecía casi por completo. En las grabaciones de la época se nota, los movimientos de la tripulación son torpes por la falta de espacio. El diseño obligó a imponer una regla estricta. Ningún tanquista ruso podía medir más de 1,75 metros. Incluso para hombres de esa estatura, el interior era una caja de metal agobiante. Pero el diseño tenía un objetivo claro. Un perfil bajo es más difícil de impactar. ¿Cuándo entró este tanque en fuego real? No fue con el ejército ruso. El debut ocurrió en los años 80 con el ejército de Siria. Los T-72 se enfrentaron a las fuerzas israelíes en el Líbano. Poco después, Irak desplegó sus unidades recién compradas en la guerra contra Irán. Fue el primer conflicto a gran escala para el tanque soviético. Pero hay un detalle crucial. Estas unidades eran versiones de exportación. Tenían blindaje y sistemas degradados en comparación con los modelos originales de Moscú. En el campo de batalla se veía el caos. Las tripulaciones tenían un entrenamiento deficiente. No existía coordinación con la infantería ni con la artillería. Las pérdidas fueron constantes. A primera vista, el tanque parecía un fracaso. Esto provocó que la inteligencia occidental subestimara el poder real del vehículo. Cometieron un error de cálculo. El cañón de 125 milímetros no era una broma. Tenía la potencia necesaria para perforar y destruir cualquier tanque de la OTAN de aquella época. Los eventos se aceleraron. El mundo pronto comprendería que el T-72 era un arma letal en las manos adecuadas. Así comenzó su historial de combate. Año 1994. El Cáucaso está a punto de explotar. Tras la caída de la Unión Soviética, Chechenia declara su independencia. Moscú no acepta el desafío. El diálogo fracasa y las negociaciones desaparecen de la mesa. La respuesta del Kremlin es un mazo de hierro, tanques y artillería pesada para retomar el control por la fuerza. ¿Cuál era el plan de los generales rusos? Un golpe psicológico rápido. Querían capturar la capital para aplastar la resistencia de un solo movimiento. Decidieron enviar columnas blindadas directamente al corazón de Grozny. Nochevieja de 1994. El mundo celebra, pero en Chechenia comienza el caos. Columnas de tanques T-72 y los modernos T-80 avanzan por las calles. Van acompañados de blindados BMP y tripulaciones de élite. Antes del avance, la artillería y los cohetes despedazaron gran parte de la ciudad. El bombardeo fue masivo. En las calles solo quedan escombros y miles de víctimas civiles. La orden era clara: conducir hasta el centro. Debían asegurar la estación de ferrocarril y el palacio presidencial. Allí, todas las unidades debían encontrarse para declarar la victoria. Pero había un detalle crítico. La mayoría de los soldados eran conscriptos jóvenes. Muchos no sabían disparar sus armas, no tenían idea de hacia dónde se dirigían realmente. En las imágenes de la época se observa la formación, tanques y transportes de tropas amontonados en plazas bombardeadas. Están rodeados de edificios altos y sombras. Los combatientes chechenos, altamente motivados, esperan exactamente ese error. ¿Qué podía salir mal? Para los rusos, absolutamente todo.
Los chechenos se organizaron en grupos pequeños y móviles. Se posicionaron en sótanos y en los pisos superiores de los bloques de apartamentos. Crearon campos de tiro cruzados. La táctica fue brutal y efectiva. Dejaron pasar a los vehículos de cabeza hasta que toda la columna estuvo dentro de la trampa. Entonces, atacaron. Usaron lanzacohetes RPG-7. Eran viejos y baratos, pero letales a corta distancia. Primero destruyeron el vehículo de cola para bloquear la salida. Luego inutilizaron el primero. La columna quedó atrapada en un corredor de fuego. No había espacio para maniobrar. Los blindados rusos estaban encajonados entre metal retorcido y escombros. Se escucha el eco de las explosiones y el tableteo de las ametralladoras. Los francotiradores disparaban desde las alturas. Los tanques recibían impactos desde todas las direcciones, especialmente desde arriba. Allí es donde el blindaje es más delgado y vulnerable. Pero la situación empeoró por un fallo técnico fatal. Los cañones de los tanques y los BMP no podían elevarse lo suficiente. No tenían ángulo para disparar contra los pisos superiores de los edificios a tan corta distancia. Los soldados rusos estaban ciegos y desarmados en un pozo de hormigón. Fue una carnicería técnica. Los blindados más avanzados del mundo se convirtieron en ataúdes de acero en pocos minutos. Aquella noche, el ejército ruso aprendió una lección de sangre. La guerra urbana no perdona la arrogancia. Así comenzó el desastre de Grozny. Pero esto era solo el principio. 1.200 soldados rusos cruzaron el límite de la ciudad. 48 horas después, casi todos habían desaparecido. Fue una de las masacres de blindados más grandes de la historia moderna. El escenario era Grozny. Las calles se convirtieron en un matadero de acero. ¿Cuál fue el saldo del primer ataque? Las cifras son exactas. De los 120 vehículos blindados que entraron, 100 quedaron reducidos a chatarra. De los 1.000 hombres iniciales, 800 murieron o terminaron heridos. La Brigada 131 dejó de existir en solo 2 días, pero esto era solo el principio. El mando ruso envió refuerzos de inmediato. Las unidades de apoyo ni siquiera llegaron al centro. Los defensores locales prepararon emboscadas en cada cruce de camino. Los refuerzos fueron despedazados antes de ver los edificios de la capital. En las imágenes de la época se ve decenas de tanques T-72 calcinados bloquean las avenidas. Las torretas arrancadas descansan a varios metros del chasis. El mundo descubrió una realidad técnica brutal. Un RPG-7 barato podía destruir un tanque de $500,000. Una granada de carga hueca era suficiente para aniquilar la tecnología más avanzada. Ese peligro sigue vigente hoy. A primera vista, el ejército ruso parecía derrotado, pero en realidad estaban preparando una venganza técnica. Tras la catástrofe de Grozny, los ingenieros buscaron soluciones. Llegó la Segunda Guerra Chechena y las tácticas cambiaron por completo. No hubo más avances ciegos. La lección fue aprendida con sangre. Antes de mover un solo vehículo, la artillería pesada bombardeó la ciudad durante días. Los rusos avanzaron con extrema lentitud. Esta vez, la infantería caminaba junto a los tanques. Su misión era vigilar las ventanas y los sótanos. Nadie conducía ya por calles estrechas sin cobertura. En los encuadres de los reporteros se observa un detalle nuevo: bloques de blindaje reactivo, Contact 1 cubriendo los tanques. Estos ladrillos explosivos detenían los impactos de los viejos RPG-7. Las tripulaciones tenían ahora una oportunidad de sobrevivir. Sin embargo, la tecnología enemiga también evolucionó. Aparecieron las ojivas de carga tándem. Si un proyectil no bastaba, el segundo perforaba el blindaje reactivo. Los impactos repetidos seguían lanzando torretas por los aires, pero las bajas rusas fueron drásticamente menores. La táctica pesó más que el blindaje. Así terminó el segundo asalto a la capital. El acero ruso volvió a arder, pero esta vez el mando militar no retrocedió. La ciudad terminó cayendo bajo el peso del fuego. 1972. Ese año marcó el inicio de un blindado que debía dominar el mundo. Durante décadas, el T-72 recibió constantes programas de modernización. Los ingenieros instalaron blindaje reactivo explosivo y nuevos sistemas de control de tiro. Querían mantener el tanque vigente frente a las amenazas modernas. ¿Funcionaron estas mejoras? A primera vista, el tanque parecía imponente, pero en realidad seguía siendo una máquina diseñada con la mentalidad de la Segunda Guerra Mundial. La estructura básica no cambió. El acero era el mismo. En el año 2011, la guerra en Siria cambió las reglas del juego. Los combates urbanos regresaron con una violencia extrema.
Allí, los sistemas antitanque de fabricación occidental demostraron su capacidad destructiva. Un tanque de 40 años se enfrentaba a tecnología del siglo XXI. En los videos de combate se observa, un proyectil impacta y el blindado se desintegra. Los misiles antitanque podían aniquilar un T-72 con un solo disparo a 1.600 metros de distancia. No importaban los ladrillos de blindaje reactivo ni las rejillas metálicas, nada podía garantizar la seguridad de la tripulación. Pero la verdadera crisis del concepto de tanque llegó con la guerra en Ucrania. No hubo gloria para el viejo modelo soviético. Los eventos se aceleraron y el T-72 se convirtió en una trampa mortal. ¿Por qué este tanque es tan vulnerable hoy? Los sistemas modernos como el Javelin o el NLAW atacan desde arriba. Es el punto más débil de cualquier blindado. El T-72 simplemente no tiene defensa contra un ataque vertical. Luego la situación empeoró con la llegada de los drones. Son armas baratas, desechables y quirúrgicas. Los operadores guían cabezas de combate de RPG directamente hacia las escotillas o el techo del motor. El sonido de un pequeño motor eléctrico ahora significa la muerte para un vehículo de 40 toneladas. Las tripulaciones entraron en pánico. Se ve en las grabaciones. Los soldados sueldan jaulas de metal improvisadas sobre las torretas, usan troncos de madera y restos de metal encontrados en el camino. Son los llamados blindajes de emergencia. Pero estos intentos resultaron inútiles frente a los enjambres de drones que saturan el campo de batalla. Los T-72 siguen siendo destruidos en cada sector del frente. Se repite constantemente el efecto de la caja de sorpresas. Tras el impacto, la munición interna se incendia de inmediato. La presión acumulada lanza la torreta a decenas de metros de altura en una explosión masiva. No hubo supervivientes en esos incidentes. Así terminó la reputación de invulnerabilidad del blindado soviético. El Tribunal de la Guerra Moderna dictó sentencia. 8 de junio de 1982. En el Valle de la Bekaa, los proyectiles perforan el blindaje. Los expertos mantienen el debate. Dicen que el tanque sigue vivo. Aseguran que ni siquiera un veterano como el T-72 tiene reemplazo. No existe otro vehículo capaz de llevar un cañón pesado al frente y proteger a la infantería. Pero la realidad es distinta. ¿Es el fin de los blindados? El cálculo es simple. Los drones y misiles cuestan unos pocos miles de dólares. Los tanques cuestan millones. Si una tecnología barata destruye una máquina cara, las cuentas no salen. Un T-72 antiguo es un blanco fácil. Sin apoyo aéreo y sin infantería, el tanque es un ataúd de acero. Es solo cuestión de tiempo antes de que las amenazas modernas lo superen por completo. A primera vista el tanque domina, pero en realidad es vulnerable. En el pasado, los T-72 destruyeron unidades de M60 Patton y Chieftains británicos. Parecían imparables. Luego llegaron los años 90. Fue la época más oscura para las tripulaciones soviéticas. El tanque pasó de ser un arma de ataque a ser una carga logística. Los conflictos que venían serían brutales. Operación Tormenta del Desierto, 1991. Los T-72 iraquíes eran modelos viejos. Sus tripulaciones tenían poco entrenamiento. Se enfrentaron a la tecnología más avanzada de Estados Unidos. Los Abrams y los Bradley esperaban en la arena. Los blindados americanos usaban misiles TOW. No había vuelta atrás. En el visor térmico se ve la silueta del enemigo. Las unidades de Estados Unidos avanzan bajo nubes de arena. Llevan visores nocturnos y telemetros láser. Trabajan en conjunto con la Fuerza Aérea. Los iraquíes no ven nada. Los tanques soviéticos son diezmados en minutos. No tienen ninguna oportunidad en estas condiciones. El cañón de 120 milímetros del Abrams abre fuego. Usa proyectiles Sabot de alta velocidad. El metal atraviesa el blindaje del T-72 sin resistencia. Los impactos ocurren a kilómetros de distancia. Los iraquíes mueren antes de detectar al enemigo. La imagen es clara. El T-72 parece un chiste tecnológico. Pero esto era solo el principio. Los eventos se aceleraron. El tanque soviético estaba a punto de entrar en un terreno desconocido. Iba a enfrentar armas de mano modernas. En la pantalla se observa el desastre, calles estrechas y trampas explosivas. El T-72 nunca fue diseñado para esta clase de guerra. Así comenzó su declive definitivo.